Psicoepistemología, una conferencia 3. Había una pregunta escrita, de hecho, una pregunta impresa por computadora, así que no puedo ignorarla con varios puntos. Pero la persona comenzó diciendo, comparaste la mente con una computadora y me quejé de eso. No creo que sea apropiado. Espero que nadie haya entendido eso de mi charla. No estoy comparando la mente con una computadora. Precisamente estoy sacando la computadora de la mente y poniéndola en el subconsciente. No es mi analogía. Es la analogía de Ayn Rand. Lo estoy extendiendo en términos de discos duros, etc. Pero es el subconsciente el que es la computadora y no la mente. La mente significa la mente consciente. Así que ese error que quería cortar en el pasado. Sí. Ella dice, cuando hablo de recuperación, dije que la pregunta podría estar implícita. Sí, el resto de ustedes, si quieren preguntar, podrían subir al micrófono. ¿Qué quiero decir con una pregunta implícita? No conozco otra cosa que la forma en que se siente. No siempre escuchas en tu mente una pregunta. A veces lo hago. A veces pienso que sabes bien, ¿qué me voy a poner? ¿Qué camiseta me voy a poner hoy? Otras veces no escucho una pregunta redactada en realidad, pero tengo la sensación de buscar una respuesta. Y si tuvieras que poner en palabras cuál es mi mentalidad en ese momento, sería, ¿qué camisa voy a usar hoy? Pero no he usado las palabras, así que solo te pido que introspecciones y veas cómo lo formarías. Pero no siempre escuchamos antes de cada pensamiento una oración que termina en un signo de interrogación. Sí, mencionaste que tu psicoepistemología se puede mejorar principalmente con la práctica. ¿Hay libros o cursos específicos que den pasos concretos y buenas formas de hacer esto que pueda recomendar? Sí. Ahora, ¿debo repetir la pregunta o, como está amplificada, es necesaria? Los libros o cursos que puedo recomendar son todos iguales a los libros y cursos y solo esos. Y en dos aspectos. Uno, en primer lugar, a muchos de ellos les preocupa cuál es la forma correcta de pensar, que es esencial. ¿Qué cosas son ciertas? ¿Cómo determinas la verdad? ¿Cuáles son las condiciones previas para que exista tal cosa como la verdad? ¿Qué es la metafísica y qué significa para ti? ¿Qué es la ética? Y lo otro es leer y releer el material bien escrito porque está escrito con una buena psicoepistemología. Y eso solo hasta cierto punto te automatiza en la forma correcta de pensar. Ahora no eres un loro o un pedazo de masilla flexible. Así que no es que solo memorizando el discurso de Galt limpies todos tus archivos subconscientes. Pero hay un efecto de estar expuesto al pensamiento esencializado que es muy útil para aclarar lo que es un buen pensamiento y lo que no lo es. Así que lo mejor que puedo decirte es que leas los escritos de Ayn Rand. Léelos una y otra vez y presta atención a lo que dice y lo que no dice. Me refiero a la forma en que dice algo, cómo se esencializa y simplifica. Aparte de eso, no puedo pensar en nada fuera de mi cabeza. Este revés es sí. En nuestra vida cotidiana tenemos que lidiar con personas que tienen una psicoepistemología defectuosa. Me pregunto si entender eso puede ayudarnos a lidiar con ellos de una mejor manera. Sí, mucho. Si puede identificar qué problema tienen, puede intentar presentarles información de una manera que puedan tratarlo mejor. Por ejemplo, lo que se me ocurre de improviso es que si sabes que una persona es un empírico psicoepistemológicamente concreto, entonces no quieres golpearla de inmediato con ideas muy abstractas. Quieres dejarlos poco a poco, comenzando por los concretos y siempre dando muchos ejemplos concretos.
Si una persona es racionalista, quieres preguntarle constantemente, ¿qué significa eso en realidad? O déjame mostrarte de qué estoy hablando en realidad y por qué. No es arbitrario. Así que no puedes. No me refiero de ninguna manera, excepto a las discapacidades de una persona. Pero si sabes que una persona es débil en un área determinada, como hechos de la realidad o abstracciones, puedes tratar de ayudarla más en el área en la que es débil. Así que sí, es muy útil. E incluso en las relaciones personales, las relaciones amorosas, etc. Si usted sabe cómo su pareja procesa la información, le da una gran ventaja en el trato con ellos y hace inteligible lo que de otro modo es bastante desconcertante. Si tienes una psicoepistemología diferente, y por supuesto estas cosas vienen en grados, podría ser muy lógico y racional, pero con un ligero toque de empirismo o racionalismo, por ejemplo. No quiero decir que todos sean David Hume dentro de su subconsciente o del otro lado, Platón. Viene en grados. Creo que es tremendamente útil. Tremendamente útil cuando se trata de personas, pero a menudo es difícil de diagnosticar. Sí, sabía que ibas a hablar de creatividad. Y esto es algo de la última carta de Ayn Rand, de la carta de Ayn Rand, donde creo que estaba hablando directamente sobre lo que es la creatividad. Es por eso que no pude automatizar el proceso de escribir un artículo. Lo que me estaba pidiendo era una contradicción, y creo que ella subrayó la contradicción. Uno automatiza lo conocido, no se puede automatizar lo nuevo. Sí, ojalá hubiera pensado en eso. Es un excelente ejemplo, porque no puedes ser creativo e ir por lo nuevo y no obvio por algún tipo de rutina. Es una contradicción directa. Eso es exactamente lo que estaba diciendo, que la oposición es entre cosas como la multiplicación. Simplemente revise las reglas y las cosas en las que tiene que hacer muchas preguntas y averiguar qué preguntas hacer. Esa es una pregunta que siempre debes hacerte a ti mismo. ¿Qué pregunta debería hacerme ahora? ¿Quieres saber antes de hacer otra pregunta? Creo que quieres saber los resultados de la tarea. Lo que esperaba que se revelara y se reveló, pero no tan dramáticamente como deseaba, era que tener que dar 8 ejemplos de cosas que harías te empujaría a ser más creativo, y, hasta cierto punto, los datos lo corroboraban. A juzgar por las siguientes estadísticas, revisé y verifiqué lo que pensé que eran buenas respuestas creativas. Por ejemplo, una buena respuesta que no es creativa es buscar trabajo en los anuncios de One. No hay nada de malo en que des eso porque no te lo dije, esfuérzate por ser creativo. Pero no lo comprobaría. Pero una de las que la única persona gay, por ejemplo, de la que nunca he oído hablar. Ese es el camino equivocado, pero no se me ocurrió ir a donde hay un montón de personas sin hogar y preguntar qué han hecho en el pasado. Ahora, obviamente, si todavía están sin hogar, no lo han logrado. Pero estos tipos van, entran y salen del refugio y preguntan dónde encontraron trabajo. Y estoy seguro de que muchos de ellos han podido encontrar pequeños trabajos a tiempo parcial. Ahora considero que es una respuesta creativa. No es obvio. Así que lo revisé de manera completamente neutral, solo revisando las que pensé que eran especialmente buenas soluciones no obvias y creativas. Y entonces la pregunta era, ¿de dónde salieron las respuestas más creativas? ¿Al final de su lista o al principio de su lista? Y resultó que el número 8 tenía más marcas de verificación que cualquiera de los otros. No dramáticamente, así que no tenía una muestra lo suficientemente grande, pero había 8 marcas de verificación para el número 8 y el subcampeón tenía 6. Luego miré las últimas 4 y las primeras 4 respuestas y tenía más marcas de verificación sobre una tercera. Más marcas de verificación en las últimas 4 de la segunda mitad de sus respuestas que en la primera mitad. Ahora espero que hayan escrito sus respuestas en el orden en que se les ocurrieron. Esa era la tarea. Había una gran cantidad de marcas creativas para el número 1, que interpreté de la siguiente manera, esa es su primera respuesta. 6 personas obtuvieron marcas de verificación por ser creativas y responder el número 1.
Creo que antes de que empezaras a poner tu bolígrafo en el papel, estaba germinando estas cosas en tu cabeza y obtuviste una que te gustó y la anotaste en primer lugar, así que creo que está un poco sesgada con el número 1. Pero aún así, hubo más respuestas creativas en el octavo que en el número 1 o en cualquiera de los otros, y más en la segunda mitad que en la primera mitad. Ahora no me sorprendió el grado de la diferencia. Pero te pregunto esto, supongamos que tuvieras que pasar 3 semanas pensando en lo mejor que podrías hacer si no tuvieras hogar y realmente lo superaras. ¿No crees que se te ocurriría una solución mucho más creativa, no obvia y excelente que si te hubieras detenido con el número 1 y el 2 aquí? Quiero decir, creo que eso es claramente cierto. Y esa es la teoría que intento venderte. Si quieres ser creativo, piensa. Solo trabaja más, haz más. Sigue ideando diferentes soluciones hasta que lo consigas. Ayn Rand tardó 12 años en escribir El encogimiento de hombros. De acuerdo, si quería. Lo daré más tarde. Repasaré algunas de las otras respuestas interesantes solo para darte una pequeña recompensa por hacer la tarea, pero quiero hacerte algunas preguntas. Sí, la primera vez que escribiste allí en Cultura Popular y Recomendaciones de Autoayuda, es común encontrar algo que suena como de lo que estás hablando donde te invitan a enviar mensajes a tu subconsciente, como afirmaciones que no son ciertas, que esperas que sean verdad. Como si estuvieras gordo y te dijeras a ti mismo todas las mañanas que estoy delgado y ese tipo de cosas. ¿Podría comentar la relación de eso con el tipo de trabajo que está haciendo aquí o descrito? Eso va un poco más allá de mi experiencia. Así que te daré un laico que realmente está entrando en psicología de una manera en la que no he pensado y no soy competente para hacerlo. Pero permítanme darles, no obstante, mi reacción espontánea a eso. En la medida en que funciona, funciona porque te estás convenciendo de que esto es posible. En la medida en que te convenzas de que es real, es contraproducente. Si dices que estoy delgada, cuando estás gordo, o te vas a considerar un mentiroso, o te vas a creer a ti mismo y no morirás. Sin embargo, si el verdadero significado de eso es que puedo adelgazar, lo soy. Merezco ser delgada. Estaré delgada cuando haga lo siguiente. Creo que es muy motivador. El gran asesino de la motivación es la sensación de que no puedes tener éxito. Es por eso que la autoestima es una necesidad crítica y fundamental detrás de todo logro de valor. La gran barrera que enfrentan las personas es que sienten que no puedo hacerlo. O, tal vez teóricamente puedo hacerlo, pero no puedo imaginarme a mí mismo haciéndolo. Y cuando te convenzas de que lo habrá, en un año estaré allí. Seré de esta manera que quiero ser entonces. O mejor vocabulario o rico, o lo que sea. Es tremendamente liberador. Entonces, en la medida en que las técnicas hagan eso, funcionarán. Por lo tanto, debe visualizar su objetivo y convencerse de que va a estar allí. Y tiene que ser un objetivo realista. No puedes tomar un objetivo ridículo y simplemente convencerte de ello. Hay algo en lo que has visto a otras personas hacerlo. Sabes que hay pasos para lograrlo. Puedes definir cómo vas a llegar allí. Luego, visualizándote a ti mismo, hay una técnica motivacional muy importante. Déjame hacer una pregunta. ¿Es eso, Sane? De acuerdo, adelante. Mi pregunta es sobre el papel de la psicoepistemología y la perspectiva unitaria en ¿qué? Al lograr la perspectiva unitaria, ¿qué es lograr la perspectiva interna? De acuerdo, eso tal vez no sea en términos de ver una entidad específica como una unidad en lugar de como una entidad. La perspectiva de la unidad. Sí, ya cometiste un error. Lo sé. Debido a que no logras la perspectiva de la unidad, te sorprenden las similitudes. La perspectiva de la unidad no es un logro. Es algo que le sucede a un niño cuando llega a cierta edad. Y le sucederá a cualquiera que busque similitudes. Eso no es algo que se pueda llamar un logro. La perspectiva de la unidad no es como estoy mirando a estas personas y obtuve la perspectiva de ellas como solo perceptiva.
Y ahora lo voy a lograr. La perspectiva de la unidad, ustedes son seres humanos. Sí, lo tengo. Ahora lo he logrado. O algo más complicado, por muy alta que sea la abstracción. De acuerdo, ahora que he derribado el intento de formular su búsqueda y seguir adelante. No lo estaba. No me refiero solo al final de la perspectiva como un todo, sino a mirar y ver una cosa en particular como una unidad. Solo alcanzando la etapa de ser capaz de hacer eso. Y me preguntaba en la infancia, y me preguntaba cuánto, si acaso, del proceso más allá del recuerdo de entidades similares pasadas al ver esta nueva entidad como una unidad, era psicoepistemológico en lugar de epistemológico. No creo entender la pregunta, pero también parece que ahora entiendo por qué su pregunta me confundió. Hay que distinguir entre el contexto de un año y el contexto adulto. Un niño de un año no tiene psicoepistemología, por lo que no es posible cuando se habla de llegar al nivel conceptual que precede a cualquier psicoepistemología en absoluto. Así que el concepto no se aplica allí. Es solo una vez que has alcanzado el nivel conceptual. Por eso asumí que estabas en un nivel adulto, porque ahí es donde se aplica la psicoepistemología, o al menos a nivel conceptual. Y es por eso que critico que estés diciendo que logras la perspectiva unitaria que ocurre a la edad de 1 o antes. Así que hay un error en la pregunta. De acuerdo, déjame hacer la siguiente pregunta. Gracias. Sí, tengo una pregunta sobre escuchado que la creatividad se describe como reflexionar mucho sobre lo que estás pensando y luego, de repente, volver a ti en un instante. ¿Puedes hablar de la psicoepistemología de eso? Gracias. Sí, porque esa es una de las teorías con las que ya no estoy de acuerdo. Y mucha gente cree que hay etapas. Está la etapa de preparación y luego la etapa de reflexión y luego el destello de perspicacia. Lo cual, aunque no es místico, es diferente de lo que sucede cuando haces un pensamiento ordinario. Y este libro y la introspección me convencieron de que eso no es así. Existe el mismo tipo de pensamiento lógico y de hacer y responder preguntas en el pensamiento creativo que en cualquier otro tipo de pensamiento. Y la gran explosión de perspicacia y euforia emocional que obtienes proviene del tamaño del problema, no de una psicoepistemología diferente. Es la misma euforia y emoción que tienes cuando intentas recordar el nombre de ese tipo. ¿Cómo se llama ese tipo? Sí, Lloyd Benson. Y obtienes un poco de sí, clic. Y ahora que nadie diría, creativo. La perspicacia creativa, el periodo de emoción exultante, etc. Es lo mismo cuando piensas en que podría hacer que Rourke volara un proyecto de vivienda para los pobres y ves, todo encaja. Solo que lo que está en juego es mucho más alto que en lugar de decir sí, Lloyd Benson y una pequeña sonrisa, te envían al éxtasis porque has resuelto un problema. Resolví un problema que la aquejó durante años en un aspecto importante de su vida. Del trabajo de su vida. Como obtener el clímax de la fuente. Así que me he alejado por completo de la idea de que hay algo diferente en el pensamiento creativo que en el pensamiento ordinario y regular. Es solo que la parte pensante es más, la parte consciente es más. Y eso es bueno porque significa que no tienes que pasar. Estoy en la etapa 1 o debería estar en la etapa de reflexión. Es verdad. A veces es importante alejarse de sus problemas porque le permite alejarse de ellos. Pero eso también es cierto en el pensamiento ordinario. Así que no es que algunas de las sugerencias prácticas de descanse y aléjese del problema y vuelva a él. Por supuesto, es una buena idea. Es una buena idea si está haciendo su impuesto sobre la renta. Sí, Sane, sí. ¿Has pensado en el valor de una filosofía consciente en la vida?
Estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de poder pensar mucho más suavemente cuando podemos colocar un tema en la rama correcta de la filosofía. Sí, lo he hecho. Pero solo el comentario que hice de que en una sociedad objetivista del futuro, o una sociedad dominada por el objetivismo, cuando las personas sean criadas con la filosofía correcta y entrenadas para pensar lógicamente, habrá mucho mejor. Y en realidad puedes verlo generación por generación, comenzando con, digamos, 1776 y pasando cada 20 años. Se puede ver la degradación en la lógica exhibida por los escritores y el nivel de inteligencia laboral promedio de las personas, digamos en el siglo XIX frente a hoy. El atontamiento de Estados Unidos es psicoepistemológico y Indran describió el artículo de Compra Chicos para explicar eso. Tal vez en este punto debería hacer ese comentario sobre el cambio cultural y darle ese problema sobre los marcadores de posición. Además, los marcadores de posición son triviales. Así que déjame darte esa. Hermanos y hermanas, no tengo a nadie más que el padre de este hombre es el hijo de mi padre. ¿Quién es? Hermanos y hermanas, no tengo a nadie más que el padre de este hombre es el hijo de mi padre. Ahora, lo que hace que eso sea tortuoso es que tienes demasiados marcadores de posición. Y cuando el padre de este hombre es el hijo de mi padre, pero yo no tengo hermano, son demasiados. Tienes que tener el dedo en demasiadas posiciones a la vez para comprender la relación. Es una variación de mi dicho, ella es la dentista de mi primo, de mi padre, de la hermana de mi tío. Simplemente no puede contener tantas operaciones anidadas. Cada uno requiere un marcador de posición. Hermanos y hermanas, no tengo ninguno, pero el padre de este hombre es el hijo de mi padre. ¿Quién es mi hijo? Sí, si lo piensas, si lo trabajas en papel, puedes verlo. Comience con, ¿quién es el hijo de mi padre? De todos modos soy yo. Puedes resolverlo, pero creo que es un buen ejemplo del tipo especial de confusión que resulta cuando tienes demasiados marcadores de posición. Creo que embobarse y confundirse de esa manera es introspectivamente identificable. Tienes demasiadas bolas en el aire a la vez. Ya no puedes encontrar tu lugar porque solo tienes dos marcadores de posición para trabajar. Y cuando recoges uno y lo mueves allí, pierdes donde estabas aquí. Así es como lo experimento. De acuerdo, ahora la otra cosa es sobre el cambio cultural. Es un poco más grande. La batalla por las ideas no es realmente sobre el contenido. Se acabó la psicoepistemología. Ese era el tema de la sección. No tenía tiempo para dar, y lo aprendí gradualmente en mi propia experiencia de tratar con profesores de filosofía. Si te preguntas a ti mismo, o más bien me has preguntado a mí, ¿cuántos profesores de filosofía hay que fueron doctores en filosofía primero y luego descubrieron el objetivismo en lugar de comenzar como objetivismo, van a obtener un doctorado? ¿Cuántos doctores no objetivistas hubo que se convirtieron en objetivistas convencidos? ¿Quién diría ahora, estoy de acuerdo con la filosofía de los objetivistas? La respuesta es, ¿cuántos hay? 0, ¿verdad? Y creo que la razón de eso, en mi propia experiencia, no solo por el principio objetivista, es que no pueden entender el objetivismo porque se han automatizado para obtener un doctorado. Una minucia que deja caer el contexto, buscando una psicoepistemología antiesencial. Y simplemente no saben cómo asimilar, comprender y comprender el objetivo como filosofía. Entonces, el problema es que no podemos comunicarnos con los doctores no objetivistas actuales. Pero entonces la solución es que tenemos que hacer crecer la nuestra.
Tienes que comenzar como objetivista antes de obtener tu doctorado. Y tenemos que reemplazar a los intelectuales actuales, no convencerlos. Sí, absolutamente. Se nos acabó el tiempo. ¿Debo tomar uno más? Puedo ir al 1215. Genial. Sí, estaba pensando en lo que caracteriza una diferencia esencial entre un buen pensador. Alguien que puede sentarse en un buen pensador y que hay entre un buen pensador y un mal pensador. Alguien que pudiera sentarse en una conferencia sobre temas filosóficos y comprender lo que se dice en lugar de simplemente tenerlo, sin obtener nada de él en absoluto. Y me preguntaba si respondería a la pregunta sobre el pensamiento que tuve sobre eso en cuanto a si una diferencia crucial es la automatización y el proceso de dar órdenes permanentes a la mente de uno. En el tema de la identificación de lo esencial, tanto la automatización, esta identificación en tiempo real de lo esencial combinada con, no entendí lo esencial, pero voy. Pero desde que identifiqué eso, no he captado lo esencial. Eso es lo crucial que hay que hacer en este momento. Y es lo más importante que puedo hacer para mantener este contexto en lo esencial. Sí, creo que tienes razón en que la gran diferencia en las cicloepistemologías es el grado de esencialización, o el grado de respeto automático por lo esencial. Y el símbolo para mí aquí es el Dr. Peacock, que lo es. Su mente está tan limpia y tan bien organizada. Todo está en su lugar y siempre puede poner su dedo en la única palabra que nombra lo que está tratando de comunicarte. Y obviamente es toda una vida de impulso fanático reducir las cosas a lo esencial. Aquellos que han estado en el centro de graduados objetivistas han experimentado un par de noches en las que discutió la edición con nosotros y la importancia de deshacerse de las palabras innecesarias. Y es increíble en lo que puede hacer solo a nivel de palabras para despejar las cosas. Creo que una mente que quiere saber tal vez no tiene el término esencial. Quiere saber a qué se reduce todo esto. Y esa es una pregunta que siempre tiene en mente. Es la mente que va a estar pensando en principios y va a ser una mente limpia y racional. La otra cosa que creo que es importante es el amor por el conocimiento, y esto lo obtuve inmodestamente de mí mismo. Puedo recordar el jardín de infantes. Amo los hechos y coleccioné hechos y todo lo que aprendí fue como una pequeña joya para mí que almacené en mi subconsciente como algo que sabía sobre el mundo. Y creo que esa actitud es muy importante para desarrollar una buena psicoepistemología. Sí, Guy, tengo una pregunta sobre tus comentarios sobre Creative Insight y todo a la vez. El tipo de pensamiento del que creo que estás hablando cuando dices pensamiento creativo se aplica a lo que yo llamaría empujar el sobre del nuevo pensamiento. Pero cuando se trata de creatividad estética, como en la creación de una canción o una pintura o algo así, a menudo parece venir de una vez. Y me pregunto si eso está relacionado con la emoción que estás tratando de transmitir, o si es algo más o lo que podrías tener que decir al respecto. ¿Cómo se aplica esto, en todo caso? Mis declaraciones sobre la creatividad a la creatividad artística, donde el producto puede venir todo a la vez. No lo creo. No puedo hablar por la música, que es un área separada y es íntima. La música está íntimamente relacionada con las funciones cerebrales. Hay un caso especial, pero no creo que en los demás las cosas se den de golpe. Creo que partes de ellos vienen todos a la vez. Pero pienso en un comentario que Frank O'Connor me hizo sobre la pintura.
Dijo que pasa tanto tiempo mirando el modelo y pensando en él antes de recoger un pincel para comenzar a pintar como lo hace en toda la pintura. Así que la mitad es solo mirar el modelo y pensar en lo que va a hacer, y luego la otra mitad es pintarlo. Ahora, estoy seguro de que pueden aparecer partes individuales, y permito la posibilidad de que surja una idea completa, pero creo que esto es muy raro en la historia del arte. Él trata de eso en este libro y dice que algunos de los famosos casos reportados de un producto completo que aparece en la mente son mentiras. Ahora, eso no significa que todos lo estén o que estén mal motivados. Pero me he vuelto mucho más en el lado del pensamiento, aunque reconozco que las piezas encajan y eso hace esa conexión final. Y eso te da una gran parte de ella. Pero todavía hay mucho trabajo por hacer antes y después de eso para obtener la pieza. Haz que tus patos se alineen en una fila y luego para ver si es bueno. A veces tienes la integración y tienes la respuesta. Solo que no es la respuesta. Además, he escuchado que, al menos con la composición de canciones, mi esposo es compositor. Para él, las letras son música, tanto para él como para él. Al escribir la letra, específicamente, si comienza una canción y la tiene por un tiempo y luego tiene una interrupción y vuelve a ella más tarde, la ha perdido porque el estado emocional en el que estaba para crear la canción es difícil de repetir de nuevo, por lo que de todos modos pierdes ese hilo. Para él, creo que sucede todo a la vez, al menos en el contexto de su propia composición. No sabía lo que pensarías de eso. Como en realidad no estás hablando de música, no sé qué pensar de ello. Gracias. No es imposible, pero no lo creo. Creo que si miras la composición de canciones realmente buena y no conozco las canciones de Young, nunca he visto una, pero te apuesto cualquier cantidad de dinero si miras a Cole Porter por sus letras y canciones. Pasó semanas trabajando en cada canción. Pienso en Cole Porter como alguien que ahora tiene muy buenas letras, temas musicales, solo la música porque está más conectada con el cerebro. Simplemente se hacen oír. Según muchos compositores, incluidos Rachmaninoff y Tchaikovsky, solo escuchan como si estuvieran escuchando un disco, a veces una partitura orquestada completa y luego es solo el esfuerzo de escribirla y editarla. Creo que es un caso aparte debido a la conexión directa con el cerebro. Pero, por supuesto, sabes que esto no le sucede a las personas que no están preparadas. La vieja y la nueva teoría de la creatividad estarían de acuerdo en que haces conexiones creativas solo si has acechado a tu subconsciente durante un largo periodo de tiempo con todos los materiales con los que harás estas conexiones. Sí. Si crees que el control sobre tu mente y tu capacidad para cambiar tu carácter está limitado dentro de un cierto tiempo, cuando es el punto en el que una persona no puede cambiar su carácter. ¿Y no dirías que la elección de controlar el pensamiento de uno dentro de un cierto periodo de tiempo es más difícil para algunos que para otros? Había muchas preguntas aquí. No estoy seguro de tenerlos a todos. La que me llamó la atención fue, ¿cuándo es demasiado tarde para cambiar de personaje? Nunca es demasiado tarde para cambiar a tu personaje de bueno a malo. Siempre puedes hacer eso. ¿Cuándo es demasiado tarde para cambiar tu carácter de malo a bueno? Lo único que puedo concebir es cuando has cometido un crimen imperdonable como un asesinato. Porque el primer paso para mejorar tu carácter es admitir el mal de lo que has hecho y comenzar a promulgar justicia. Y la justicia en ese caso significaría que te quitas la vida.
Así que fuera del capital de delitos graves, delitos, nunca es demasiado tarde, pero es mucho más fácil cuanto antes empieces. Por lo tanto, es mucho más fácil para un joven de 15 años reformarse a sí mismo que para un hombre de 65 años. Pero hay personas de 65 años que mejoran notablemente, y por lo tanto, no hay límite de tiempo de esa manera. Pero es solo que tienes más errores pasados que deshacer si eres mayor y están más profundamente arraigados. Gracias. Pero la forma en que lo haces, por supuesto, es solo tratando de mantener tu mente en marcha, tratando de definir lo que es correcto y hacerlo comenzando, desde ese instante en todo lo que puedas. Y al principio será completamente ajeno a la persona y no confiará en sí mismo. Y la señal de un mejor carácter es que comienza a tener más confianza en sí mismo y a confiar en sí mismo y a no tener la tentación de realizar acciones inmorales. Después de todo, comienza a gustarle hacer acciones productivas y creativas. Lo mejor que se ha escrito sobre eso es la personalidad criminal de Stanton Salmonell, porque han creado un proceso. Él y su mentor Jockelsen crearon un proceso que funciona con criminales. Y es el reentrenamiento del pensamiento. Es un proceso psicoepistemológico que utilizan para mejorar el carácter de los prisioneros que quieren que eso suceda mejorando el pensamiento nuevo. Estoy totalmente de acuerdo con su idea o su modelo de la mente consciente que alimenta tanto los datos como la estructura al subconsciente. Quería mencionar dos ejemplos en los que creo que el subconsciente integró eso en lo que yo llamaría creatividad. Uno es el segundo diseño de Reardon del puente de la línea Yonge-All. No se dio cuenta de que lo había rediseñado hasta que estuvo hablando con Dagny al respecto y de repente lo rediseñé. El segundo es cuando el benceno, cuando la sustancia química era la fórmula real de ella, la estructura de ella fue realizada. Llegó a hacerlo. Vino en forma de un sueño, la serpiente mordiéndose la cola. Y obviamente ambos tenían toda la mente consciente alimentando al subconsciente, todos los datos que necesitaba integrar. Pero siento que se hizo en el subconsciente. No debo haber hablado con claridad porque estoy de acuerdo con todo lo que dices. No estoy negando que existe un fenómeno de la integración subconsciente. Estoy diciendo que este es el mismo fenómeno que vemos en muchos otros casos. No lo es. Es parte integrante del pensamiento. Es solo que a veces se juntan más piezas sobre un tema más importante. Pero estás tratando de recordar el nombre de alguien y no puedes entenderlo. Te alejas de eso. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Tengo que pasar todo el tiempo. Si trato de conseguirlo, no puedo conseguirlo. Así que guárdalo. Y media hora más tarde aparece el nombre en vida. Estoy diciendo que es el mismo proceso, que hay cosas en tu subconsciente que están listas para surgir en cosas que no lo están. Y lo experimentamos todo el tiempo, no solo en el pensamiento creativo. Es solo que en el pensamiento creativo, la integración subconsciente es más importante, es más notada por nosotros. Porque lo que tenemos es una solución tremenda a algún problema. ¿Cómo se llama el tipo con el anillo de benceno? No podría decírtelo, lo he olvidado. No está en mi subconsciente. Qué cool. Había estado trabajando en este problema durante 2 o más años en un problema, cómo se podrían organizar los 6 átomos de carbono del benceno en una estructura estable. Entonces, cuando obtienes la respuesta de 6 años de trabajo, incluso si el proceso, la mecánica es la misma por la cual recuerdas el nombre de alguien o tienes alguno, no quiero que sea solo una recuperación. Pero tú resuelves cualquier pequeño problema. Pero es al final de años y años de trabajo y te gana el premio Nobel. Parece un tipo de cosa diferente, pero es más del mismo tipo de cosa. Eso es lo que estoy diciendo, que es más del mismo tipo de cosas que experimentamos todo el tiempo.
De acuerdo, gracias. Thank you.